Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida. Y también les invitamos a este nuevo curso, a esta nueva enseñanza que continuamos con el libro de Filipenses, capítulos 2, del versículo del 19 al 30. Como tema de la enseñanza es siervos modelo. Por favor, revise conmigo en la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículos del 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de vuestro estado, pues no tengo a nadie que se interese por vosotros tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales y no los de Cristo. Ya conocéis la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo tanto, espero enviarles en cuanto yo vea cómo van mis asuntos, pero confío en el Señor. Pero yo también iré pronto a vosotros. Sin embargo, también creí necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero, suministrador de mis necesidades, ya que él os añora a todos vosotros, y está angustiado porque habéis oído que él estaba enfermo. Pues en verdad, estuve enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese triste sobre la tierra. Por lo tanto, le envío con más urgencia para que os volváis a gozar a verlo, y yo esté libre de preocupación. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenerlo en alta estima a hombres como él, porque a causa de la obra de Cristo tuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba de vuestro servicio a mi favor. La idea principal de los versículos del 19 al 30 es la siguiente. Cuando Pablo presenta los planes de viaje de Timoteo y Epafrodito, los pone como ejemplo de Cristo, dignos de ser y de seguir. Si usted no es cristiano, muy probablemente tiene opiniones hechas de los cristianos. Tal vez se ha desanimado de la religiosidad fingida de las personas que se dicen cristianas, o quizá no han detectado nada diferente en sus vidas con respecto a los demás. Vemos algunos ejemplos mejores del cristianismo en este pasaje. Aquí identificamos el tipo de creyentes con los que debemos parecernos. No rechace a Cristo y a la Iglesia basándose en una pobre presentación de aquellos con las palabras que abrazan la gracia barata, es decir, aquellos que reclaman en el nombre de cristianos, pero que no parecen ser diferentes a los demás. Echemos un vistazo a una versión auténtica del cristiano aquí en Filipenses, en estos dos hombres que han sido transformados radicalmente por la gracia salvadora de Dios en Cristo. A primera vista, en los versículos del 19 al 30 son deprimentes. El versículo favorito de nadie se encuentra en este pasaje. Pablo abre la carta con acción de gracias y una oración que conmueve el corazón. Continúa con una inspiradora ambición y visión centrada en Cristo, descrita en el capítulo 1 del 12 al 26. Luego pasa a la exhortación en la carta, desafiando a los filipenses a comportarse de una manera digna del Evangelio. Capítulo 1, versículo 27. A esta exhortación se le sigue un llamado a la unidad mediante la humildad. Capítulo 1, del 27 al 2:4. Pablo ilustra cómo es una mentalidad humilde y una persona que lleva muy alto y majestuoso el himno de Cristo en Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Después, tras la orden de Filipenses en el 2:12, de que se ocupen de la salvación con temor y temblor, y a que hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, capítulo 2, verso 14, el apóstol describe su propio ejemplo inspirador, ser derramado con liberación, capítulo 2, de versículos 17 y 18. En los capítulos 3 y 4 vamos a ver más pasajes populares y poderosos. Sin embargo, antes de llegar al capítulo 3, encontramos un itinerario de viaje. En serio, debemos saltarnos esto para pasar a Pablo hablando de nuestra unión con Cristo y de qué significa vivir en el poder de la resurrección.
deberíamos pasar a aprender cómo podemos tener la paz con Dios. Podríamos hacerlo, pero pasaríamos por alto el material importante de este pasaje que nos llama a la semejanza con Cristo y debemos reflexionar en él cuidadosamente. La importancia del itinerario. Para ver la importancia de este pasaje consideremos dos cuestiones. En primer lugar, ¿por qué tenemos un itinerario de viaje? Este es probablemente obvio para usted, por lo que ya le mencioné. Pablo incluye esta sección como la de la comunicación, que es importante. Él no tenía acceso a los avances tecnológicos como el FaceTime. La iglesia lo estaba apoyando y con lo que quería darles las gracias por esbozar sus planes. Además de Epafrodito, quien entregó un regalo, iba a ser enviado de vuelta a Filipos muy pronto, y Timoteo iba a ser enviado más tarde. Pablo necesitaba alentar a la iglesia en esa dinámica. Es claro, bien por ellos, se podría decir. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué en este itinerario de viaje está en medio de la carta? Aquí hay excepciones. Un itinerario de viaje en las epístolas aparece normalmente al final del libro. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4 dice: Tiquio nos contará con detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros. Colosenses 4, versículos 7-8. Debido a esta inusualidad ubicada en Filipenses 2, algunos han concluido que Filipenses es más que una carta. Sin embargo, yo no creo que sea mejor la respuesta. La mejor razón de incluir este relato del viaje aquí encaja perfectamente en el flujo de toda la carta. Al hablar de Timoteo y Epafrodito, Pablo proporciona ejemplos concretos a lo que estaba hablando en los dos capítulos anteriores. Y por esto, este pasaje tiene más relevancia en nuestra vida. Pablo pasa de las instrucciones, de los imperativos, a las instrucciones vivas. Necesitamos ilustrarnos en ejemplos de un tipo de vida de los filipenses. Da numerosos casos de la necesidad, ejemplos de asuntos de oración, el lenguaje y el estilo de vida, el entretenimiento, y dice: gran parte del carácter cristiano se aprende tanto como se enseña, es decir, se adquiere por la asociación constante con cristianos maduros, modelos y modelos. Esto tiene otro lugar en el tiempo y lo que tengamos en cuenta o no. Estos hombres ejemplifican Filipenses 1:5, pues tienen una participación en el Evangelio. Dios comenzó la buena obra en ellos y está llevándola a cabo, capítulo 1, verso 6. Estos hombres nos encuentran como ese afecto en la iglesia en Cristo, capítulo 1, versículos 7-8. También podrían decir que la ilustración cómo vivir es de una manera digna del Evangelio, capítulo 1, versículo 27. ¿Qué ilustración de los imperativos en el capítulo 2, versículos del 2 al 16? El texto más obvio que debería venir a nuestra mente ahora se encuentra en el texto inmediato. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Timoteo y Epafrodito son siervos humildes, centrados en los demás, que proporcionan un brillante ejemplo de cómo llevar a cabo su salvación en actos prácticos de servicio, sin murmurar. Capítulo 2, versículos del 2 al 14. Recuerde que dijimos el gozo viene cuando se hacen las cosas en orden concreto: Jesús, los demás y uno mismo. Como usted es un estudiante, hay muchos. El gozo en este pasaje: hay dos hombres, aman a Jesús y aman a los demás. No debemos elevarlos más allá de lo razonable, pero debemos verlos como Pablo los está usando como ejemplos dignos de observar y como hombres dignos de seguir. A medida que leemos el texto debemos tratar de imitar tales siervos y buscar honrarlos. Capítulo 2, versículo 29. Tratemos de enviar al servicio como a estos, o ir con ellos. En cuanto a la imitación deberíamos decir: intentémoslos, pues siguen el ejemplo que hay en el Señor Jesús. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. En cuanto a la honra,
Se nos recuerda la necesidad de mostrar aprecio y respeto a aquellos que edifican la iglesia en Cristo. En cuanto a ir y enviar, vemos la necesidad de mandar a los mejores y estar listos y disponibles para nosotros mismos y servir a los demás. Así que aquí hay un itinerario de viaje. Pablo elogia el carácter de los dos hermanos en Cristo, los presenta como siervos modelo. En la práctica, estos hermanos nos muestran cómo es tener un carácter y un corazón cambiado. Jesús los transformó en siervos compasivos, olvidados en sí mismos y sacrificados, dignos de emulación. Cuando una iglesia como la de Filipos o una iglesia de hoy en día sigue estos ejemplos desinteresados, creará unidad. Capítulo 1, 27 al 2:4. ¿Qué pasa con la persona que lee esta sección y dice, es algo mundano? Podría decir efectivamente aquí, no encontrarás nada súper sensacionalista y probablemente por eso tienes que leerlo con atención. No hay espectáculos de luces, megaconferencias ni acrobacias. No hay hobbits ni desaparecen los chihuahuas que hacen los trucos en la vida cristiana. Fiel siempre permanece y es extraordinario. Nos trae a lo dramático, a la iglesia se ve arrastrando con lo extraordinario como el producto de la cultura en lo que es sensacionalista a nuestro alrededor. Incluso el informe meteorológico de la noche es a menudo sensacionalista, como resultado de nuestra adicción a lo escandaloso. Nos abrumamos fácilmente y no podemos estar quietos para estudiar o escuchar y atender y resaltar la importancia del servicio cristiano fiel y moral en honra de Jesús. Generalmente Dios se encuentra con nosotros y nos utiliza en lo ordinario de la vida. Usemos una ilustración de Freddy de Crackduck que dijo una vez: dar mi vida por Cristo parece glorioso. Entregar por los demás parece el precio máximo del martirio. Lo haré, estoy listo, Señor, para salir en un resplandor de gloria. Pensemos que dar todo al Señor es como tomar un billete de 1,000 y ponerlo en la mesa. Aquí está mi vida, Señor, te la doy. Pero en realidad para la mayoría de nosotros es que nos mandó en blanco y nos hace cambiar los 1,000 por monedas de 25 centavos. Vamos a la vida poniendo 25 centavos aquí y 50 centavos allá. Escuchar los problemas del vecino en lugar de decirles, piérdete. Ir a una reunión del comité, dar un vaso de agua a un anciano tembloroso en un asilo. Normalmente dar nuestra vida a Cristo no es algo glorioso. Se hace en todos los pequeños actos de amor. 25 centavos a la vez sería salir en un destello de gloria. Es más fácil vivir la vida cristiana poco a poco, a largo plazo. La vida cristiana fiel puede significar el martirio para algunos. Y si es así, debemos honrar con razón a esos creyentes. Pero para muchos otros, aquellos como Epafrodito, la vida cristiana fiel implica derramar nuestras vidas poco a poco en actos prácticos de servicio a largo plazo. Implica repartir monedas cada día, invitar a una persona solitaria a cenar, cuidar a su madre soltera, invitar a sus hijos estudiantes extranjeros, cuidar a un hijo adoptivo, orar con un amigo, ayudar a alguien a mudarse, visitar a los que están en el hospital, etc. Este pasaje de Filipenses 2 involucra a un hombre que entrega un regalo a Pablo y se enferma en el camino. Pablo dice esencialmente que repartió algunos centavos y que debe ser honrado. Así que veamos el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Me gustaría llamarlos con cariño Timbo y Efro, que me parece muy agradable. Consideremos cómo podríamos imitarlos y honrar a otros en ellos, oír y enviar a otros como ellos. El ejemplo de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 24. Pablo le dice a la iglesia que no va a enviar a Timoteo de inmediato. Tal vez la iglesia esperaba que llegara pronto, pero es posible que Timoteo esté esperando hasta que concluya el juicio de Pablo. Si el veredicto es favorable, entonces Pablo planea ir después con Timoteo aparte. Sin embargo, no está seguro de todo y no reconoce que está sujeto a la voluntad de Dios, como indica la frase, espero en el Señor Jesús.
En sus viajes saben que Jesús es el Señor de todas las cosas. En medio de este itinerario podemos notar un elogio de corazón a Timoteo. Consideremos dos aspectos de su ejemplo de compasión y de compañía. La compasión de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pablo dice que no tiene a nadie más del mismo sentir como Timoteo. Por supuesto, conocer a otros creyentes en Roma, pero nadie es como Timoteo en cuanto a la actitud, carácter y cercanía al apóstol. Al parecer, Lucas y Aristarco ya no están con él en Roma. ¿Qué hace Timoteo? ¿Qué hace especial entre aquellos presentes? Pablo dice que a Timoteo genuinamente le importan los demás. Timoteo de verdad se preocupa por el bienestar de otros. Es un siervo compasivo que ama a la iglesia, al igual que Pablo. Timoteo se preocupa por la seguridad de las iglesias, 2 Corintios 11:28. Pablo dice que muchos otros buscan sus propios intereses, Filipenses 2:21, ya que en los capítulos 1 y 2 Pablo menciona que algunos en Roma servirán con envidia y con rivalidad, pero Timoteo está en el grupo que sería a Cristo por buena voluntad y amor. Observe el cambio del versículo 20 al 21. En el versículo 20 Pablo dice que Timoteo está preocupado por ustedes, los filipenses. Y en el versículo 21 dice que busca los intereses de Cristo Jesús. Servir a Cristo implica servir a los otros en la iglesia. Servir a la iglesia de Cristo fluye de nuestro amor por los demás y en la gloria de Jesús, no de nuestras propias agendas egoístas. Al descartar el carácter cálido y desestimado del centrado en Cristo en Timoteo, Pablo también podría estar preparado para la congregación, para escuchar a su hijo en la fe. Recordándonos que hay testimonios en Filipos. El apóstol informa de la iglesia que Timoteo es el tipo de persona a la que se puede confiar y escuchar para resolver el asunto. Pueden estar seguros que Timoteo no servirá como nosotros egocéntricos, sino que servirá con los intereses de Cristo, quien anhela la unidad de su iglesia y lo llama a Timoteo que vendrá y vale la pena la espera. Busquemos el mismo tipo de compasión que fluye en el corazón cautivo por Jesús. No sirvamos por la admiración de los demás, sino por la adoración de Cristo. Sirvamos por la compasión a la gente, no para hacernos un nombre. Busquemos humildemente el bien de los demás a la luz como Jesús ha derramado su vida en nosotros. A lo largo de los años, la Iglesia ha tenido muchos ejemplos brillantes de servicio desinteresado y exaltación de Cristo. Por ejemplo, los historiadores nos cuentan que en el año 252 después de Cristo, una plaga azotó Cartago y la gente abandonó la ciudad por la amenaza de la contaminación. Perdiéndolo todo, el líder cristiano Cipriano reunió a todos los demás cristianos en medio de la ciudad, una ciudad que perseguía a los cristianos y los culpaba de todos los problemas, y dijo: distribuyan por toda esta ciudad para dar a todos según su necesidad, y no abandonar a la ciudad en medio de la peste. Los cristianos se ganaron la reputación de mostrar caridad con todas las personas, sin importar su estatus o procedencia. Usted es el tipo de líder que sigue. ¿Qué clase de líder será usted? Imitemos a los líderes servidores compasivos que siguen a Cristo como Timoteo. Pongamos atención en este tipo de líderes y escuchemos el corazón, observemos sus vidas y nos convertiremos en líderes y seamos de ese tipo, no interesados en las mejores comodidades ni caigamos en centralismos en nosotros mismos. No vivamos para la admiración de otros, vamos por los intereses de los demás y para la gloria de Cristo. La compañía de Timoteo, capítulo 2, versículos del 22 al 24. A continuación, Pablo dice: pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Pablo ama a Timoteo como un hijo espiritual. Sus palabras ponen de manifiesto la naturaleza familiar de la iglesia. Timoteo no era simplemente un voluntario en una organización, era el hijo de Pablo en la fe. El apóstol menciona que Timoteo había demostrado su carácter a los demás y estaba dedicado a la causa de la iglesia en Cristo. Juntos, Pablo y Timoteo eran siervos de Cristo Jesús. Habían pasado por el fuego de la prueba del juicio, haciendo avanzar el Evangelio en medio de las dificultades. Hechos capítulo 16, versículos 1 y 3. La nota llamativa sobre la leal compañía de Timoteo se destaca
en el siguiente verso. Por lo tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tanto pronto vea cómo van las cosas conmigo. Capítulo 2, versículo 23. Pablo no había enviado a Timoteo inmediatamente, tal vez necesitaba su ayuda en un asunto legal o pastoral. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo apreciaba su compañía, pues era un verdadero amigo que ayudó a sostener el apóstol durante un tiempo. Que hizo Timoteo un gran amigo. Los mejores amigos son aquellos que nos sirven, nos cuidan como Cristo nos serviría y nos cuidaría. ¿Tiene usted un amigo así? Espero que sí. ¿Es usted un amigo así? Espero que también lo sea. Cuidemos a los demás como Cristo los cuidaría. Significa estar pendiente y decir la verdad, fortalecer en la debilidad, orar y proporcionar apoyo y recursos cuando se necesite. Así que Pablo envía a Timoteo, su hijo espiritual, su compañero, su siervo en el Evangelio. Era una extensión de él para ministrar a los filipenses. Enviarlo a la iglesia, Pablo también está mostrando un servicio desinteresado, pues envía a su querido compañero para que le vean los demás. Pablo también es un ejemplo de servicio desinteresado que deberíamos emular. El ejemplo de Epafrodito, capítulo 2, versículos del 25 al 30. Pablo no envía a Timoteo inmediatamente, sino que lo enviaría a Epafrodito. No debe confundirse con Epafras, Colosenses 4:12. El nombre Epafrodito, común en la época, se deriva de Afrodita, la diosa mítica griega. Es posible que su familia adorara a esta diosa y que fuera un gentil convertido. ¿Qué sucede cuando Jesús transforma a un adorador de ídolos? Lo leemos aquí. Según el capítulo 4, Epafrodito trabajó a Pablo en una ayuda financiera de la iglesia de Filipos. La iglesia probablemente esperaba a Epafrodito que quedara en atención del apóstol, pero éste les dice que no envía de vuelta porque Epafrodito se había enfermado. No sabemos de qué enfermedad se trataba, tal vez de una terrible fiebre o una gripe. Lo que hubiera sido, lo que estuvo a punto de morir, los hechos pueden haber sucedido así. Enfermó en el camino, no después de la llegada a Roma. Como Epafrodito llevaba dinero, probablemente no viajaría solo. Uno de los compañeros pudo haberse regresado a la iglesia de Filipos con una alarmante noticia, o alguien que viajaba en la dirección contraria pudo haber informado de la situación. Entonces uno de sus compañeros pudo haberle ayudado mientras viajaban para entregarles el regalo. Pablo quería que la iglesia acogiera y tuviera en alta estima a Epafrodito. Se afirma que era un hombre común, no un líder oficial de la iglesia. De hecho, no se menciona ningún cargo ni aquí ni en ningún capítulo. Es cierto que no es necesario tener un cargo para ser útil o digno de honor. Pablo también lo envió de vuelta para que no se quedaría en estrés adicional a mantenerlo en Roma. Porque el énfasis de la honra, alta estima. Este énfasis se debe probablemente mucho a que era una cultura basada en el honor y en la vergüenza en nuestra cultura. Pensemos en ello. La iglesia envía un representante al famoso apóstol. Cuando llega enferma, casi muere y tiene que volver a casa lo más pronto de lo esperado. La iglesia puede pensar en él como una vergüenza. Debemos enviar a otro, pueden decir, pero Pablo lo cubre y le dice: Epafrodito merece una bienvenida de héroe. Pablo menciona 5 descripciones para Epafrodito que subraya su carácter y asociación. Las 3 primeras se refieren a una relación con él y las 2 en una relación con los filipenses. Luego menciona la compasión de Epafrodito y su experiencia en la misericordia restauradora de Dios y en el tipo de bienvenida que merece cuando uno vuelve a la iglesia. El tipo de hombre que era, capítulo 2, versículo 25. Hermano, esta es la primera descripción que nos recuerda cómo nos convertimos de los compañeros en el Evangelio. Por medio de Cristo hemos sido adoptados por el Padre. Y como nos convertimos en cristianos, no solo tenemos una nueva relación con Dios, sino también tenemos una nueva relación con los otros creyentes. Ahora somos hermanos y hermanas. El término hermano puede no significar mucho para alguien que creció en una iglesia donde lo escucha regularmente. Los cristianos a menudo usan el término porque no pueden recordar los nombres de los demás. Sin embargo, es un milagro que seamos hermanos. Nuestra identidad no ha cambiado. Dios es el Padre y nosotros somos miembros de una familia adoptada.
Al llamarlo hermano, Pablo también está destacando su afecto por Epafrodito, no solo en el cambio de identidad, como uno pasa por momentos difíciles con hermanos y hermanas cristianos a su lado, se da en una forma profunda en la relación con ellos. Tal era el caso aquí. Alabado sea Dios por los hermanos y hermanas en Cristo. Colaborador. Pablo también trabajó en la misión de Epafrodito. Aunque Pablo estaba más al frente en una posición de liderazgo, reconoció que eran iguales y no asumió a una posición de superioridad. Trabajaron juntos a causa de Cristo y se podría decir que Epafrodito casi trabajó hasta la muerte. Compañero de lucha. Pablo cambia la imagen de sus ilustraciones favoritas en la vida cristiana, va al campo de la batalla y lo llama compañero de lucha. Él y Epafrodito habían pasado juntos por una guerra espiritual. Efesios 6, del 10 al 20. Como en el caso del término colaborador, Pablo se ve como un igual de la misma misión juntos, como ocurre con muchos buenos soldados. Epafrodito había sido herido y lo enviaban a casa a descansar. Mensajero y servidor. Pasaron una relación entre ellos. Pablo menciona la relación de Epafrodito en los Filipenses con dos palabras que explica que Epafrodito fue llamado a ser, él era un mensajero, un apostolón. Al igual que el apóstol Pablo fue enviado con una misión de transmitir amor a la iglesia, dar un regalo a Pablo también es un servidor. Liturgión, una palabra que nos lleva a la idea de servicio sacerdotal. A la versión griega del Antiguo Testamento, este término no se refiere a un cargo, sino a una función particular. Todos los creyentes son sacerdotes de Dios y están llamados a adorar a Dios a través del servicio y el sacrificio. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Epafrodito adoró a Dios sirviendo a Pablo y a los otros. Aunque es bueno descubrir varios aspectos de la adoración corporativa, nos debemos limitar en nuestra discusión de la adoración a lo que ocurre simplemente el domingo. Necesitamos adoradores como Epafrodito. ¿No sería maravilloso estos 5 términos en una lápida? ¿No le gustaría a usted ser conocido como hermano, colaborador, compañero de lucha, mensajero y servidor? ¿Qué descripción diría la gente que debería ir a su lápida? Imitemos a Epafrodito. El tiempo de amor que mostró, capítulo 2, versículo 26. Pablo señala la sensibilidad compasiva de Epafrodito en la siguiente frase: porque él y los extraños a todos, y estaba angustiado porque ustedes habían oído lo que se había enfermado. Este versículo es notable porque Epafrodito es quien está enfermo, pero no leemos ninguna autocompasión, sino todo lo contrario. No está preocupado por sí mismo, está preocupado por la ansiedad de los filipenses. Debo admitir que este ejemplo desafiante de la enfermedad nos enfocamos en nosotros mismos. Queremos sopa de pollo de mamá. Pues bien, la enfermedad de Epafrodito era mucho peor que una gripe común. Sin embargo, consideramos lo más importante, incluso en su enfermedad. La palabra griega para angustiado solo se utiliza en el pasaje de Getsemaní, el cual describe una gran angustia de nuestro Señor antes de su muerte, Mateo 26:37. Incluso con la muerte a la puerta, Epafrodito, como Jesús, se preocupa de los demás más que de sí mismo. Jesús fue obediente hasta la muerte, Filipenses 2:8. Epafrodito fue obediente hasta la muerte, capítulo 2, versículo 27. Otra forma en la cual nos dirige a Jesús. Quizá alguien le haya preguntado a usted, como cristiano, ¿qué tiene de diferente su vida en comparación a la mía? Podría detenerse con señales teológicas, pero también podría decir: ven a verme, vivir durante un mes y me lo cuentas, a ver si hay algo diferente. En Filipenses 2, del 5 al 11, vemos la teología de un cristiano, pero en el 19 al 30 vemos un estilo de vida que debe marcarse un cristiano genuino, alguien del tipo de amor de Epafrodito en nosotros se observa en nuestra forma de vida durante un mes. Para vivir este tipo de vida necesitamos ayuda. Eso es exactamente lo que recibió Epafrodito. El tipo de ayuda que necesito, capítulo 2, versículo 27.
¿Qué tan enfermo estaba? Pablo dice que estaba tan grave que estuvo a punto de morir. 3 veces se menciona la gravedad de su estado. ¿Cómo sobrevivió el compañero de Pablo? No tenemos todos los detalles, pero sí sabemos esto. Dios tuvo misericordia de él, ayudó a la medicina a sanarlo, se restableció como resultado de la oración, experimentó un milagro divino aparte de la medicina. Fue una combinación de todos ellos. No solo sabemos lo significativo para Pablo, que fue la recuperación que se dio el acto soberano de Dios misericordioso. Epafrodito necesitaba la misericordia de Dios en su debilidad. Pablo añade que él también había experimentado la misericordia de Dios. Si Epafrodito hubiera muerto, el apóstol habría tenido tristeza sobre tristeza. Él sabe que el morir es ganancia, pero esto no significa que no lloraremos por su hermano. Nuestro mundo está lleno de penas, pero el creyente puede decir como Pablo, estamos entristecidos pero siempre gozosos. Pablo habría llorado por Epafrodito. No era un líder sin emociones. Este pasaje muestra lo mucho que es el apóstol ama a la gente. Cuando amas a la gente, te afliges por su ausencia, pero no nos afligimos por los que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Nos conmueve la pequeña frase, pero Dios tuvo misericordia de él. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:22. Y nosotros necesitamos nuevas misericordias cada mañana. Experimentamos la misericordia de Dios de múltiples maneras. Su misericordia ha cubierto nuestro pecado, ha sanado nuestros cuerpos. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Los creyentes se regocijan en la misericordia salvadora de Dios, quien nos ha resucitado espiritualmente. Porque Dios es rico en misericordia, Efesios 2:4. Experimentamos las misericordias en el camino. David dijo bien, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, Salmos 23:6. Dios ha dicho bueno con Pablo, con Epafrodito y con la iglesia de Filipos. Ha sido bueno con nosotros. Que Dios lleve nuestro corazón en gratitud por sus generosas misericordias de nuestro corazón, se los lleve con una actitud de reconocimiento y de merecimiento. No necesitamos seguir abundando en esto. El tipo de bienvenida que se merecía, capítulo 2, versículos del 28 al 30. Pablo dice que está deseando enviar a Epafrodito de vuelta a los filipenses para que todos puedan experimentar la paz. Pablo no tendrá que preocuparse por él en la iglesia y sabrá que él está bien, y Epafrodito no tiene que angustiarse que los filipenses se preocupan. Al llegar a él, el apóstol le dice, no solo deben haber alegría, amor y paz, sino también honra, alta estima. Ordena a la iglesia que lo acoja en su mensajero, porque ha hecho un gran sacrificio. Arriesgaba su vida por completar la falta del servicio de ustedes hacia mí. Lo que falta era la presencia de los filipenses. Epafrodito los presentó en su ausencia. Al hacerlo estuvo a punto de morir. Merece ser recibido como Cristo recibe a quienes trabajan fielmente en el servicio con los demás. Mateo 25, de los versículos del 14 al 46. Esta orden de honrar a Epafrodito es tan refrescante que en la época de Pablo y nuestra normalmente se elogia a los famosos y a los talentosos de los poderosos. Aquí hay un simple mensajero que llevó un regalo a Pablo, un humilde servicio y sacrificio, y dice que lo honremos. Un lenguaje similar se encuentra en Primera de Corintios, donde Pablo elogia a Estéfanas y a su familia. Primera de Corintios 16, versículos del 15 al 18. Esto parece mucho a Epafrodito. No es así. Señala que Pablo en ambos mensajes es coherente con Jesús, quien dijo que el mayor honor entre los servidores corresponde en prestar servicio y ser humilde. La vida cristiana debe estar llena de honra mutua, Romanos 10:12. El honor supremo es para Jesús, pero bajo el honor debemos tener un profundo aprecio al trabajo duro de aquellos que edifican la iglesia de Cristo. Debemos dar un paso atrás y regocijarnos de algunos puntos provechosos de la aplicación de la vida de Epafrodito. Servir a Jesús es más y demás tiene un precio, pero vale la pena. El llamado a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras significa tal vez cambiar nuestro horario desde la semana. Es posible que tengamos que viajar a algún lugar, nos enfermamos en el viaje y sea necesario ministrar en su debilidad. Quizás tengamos que abrir nuestra casa o nuestra cartera
podríamos encontrarnos en un gran conflicto y en una persecución. Si vamos a seguir a estos siervos modelos, se sigue el ejemplo de Jesús, entonces debemos reconocer la vida cristiana implica sacrificios de diferente grado. Vale la pena poner y podemos bendecir a otros porque glorifican a Jesús, quien se da cuenta de todo lo pequeño acto de obediencia y lo recompensará. Mateo 25, 14 al 46. Las relaciones cercanas que se forjan en la misión con otros hermanos y hermanas. Estamos hechos para las relaciones, no relaciones superficiales, basadas en afinidades fugaces, sino en relaciones cercanas, en concreto al del Evangelio. Ya hemos señalado que la comunión es el Evangelio. Filipenses 1:5 supone algo más que la cena de amigos, implica una misión común de avanzar el Evangelio. Estos dos siervos eran colaboradores de Pablo y como resultado podrían una relación cercana que pocos experimentarían. Recordemos esto en la comunidad cercana y duradera de una forma de la iglesia cuando servimos juntos, no solo cuando nos sentamos juntos en una vez a la semana en un estudio bíblico o un evento de adoración. La iglesia siempre ha sido sostenida, enriquecida y edificada por héroes no reconocidos. Consideremos Romanos 16, en donde aparece la postdata particular que incluye una lista de héroes no reconocidos. Este tipo de anotaciones finales incluyen 1 Corintios 16, que muestran que Pablo no solo amaba a los libros, la teología, el ministerio, también amaba a las personas. Cuando Pablo habla de los héroes anónimos de la iglesia, hace un lenguaje honorífico y familiar, como lo hace Timoteo y Epafrodito, que ha destacado algunas formas del apóstol para poder dar la honra. Algunas de estas palabras hermosas, hermano, madre, hermana, colaborador, siervo, a los que trabajan mucho, basándose en todos los nombres, hicieron que los apóstoles en todo el trabajo de la iglesia. No eran ellos los únicos dignos de honra. La iglesia estaba llena de misioneros, de compañeros, de siervos de Jesús que trabajaron a su manera para edificar la iglesia y alcanzar la misión. Así que quitémonos la idea de que nuestro papel a desempeñar la iglesia es más importante la iglesia. Ha sido bendecida a través por los siglos, por los héroes no reconocidos que se encuentran ahí. Consideremos además la humildad, que es lo más importante en uno mismo. Timoteo y Epafrodito y Pablo son ejemplos vivos del libro de Filipenses, esencialmente en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Para resumir, repitamos la exhortación de Pablo: no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Los tres hombres nos muestran lo que ocurre cuando el Evangelio nos transforma realmente desde dentro hacia afuera y empezamos a servir a Dios. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Y usted? En esta naturaleza de su vida cristiana, en la vida de considerar las necesidades de los demás por sobre las suyas, la única manera que eso ocurrirá es confiando en Cristo, quien se despojó a sí mismo a favor de las personas pecadoras como nosotros y perseguido por medio del Espíritu. Esta actitud, este tipo de acciones que incluyen estos cotidianos de amor poco a poco, a largo plazo, gestos de algunas monedas de 25 centavos por el bien de los demás y la gloria de Jesús, es lo ordinario de nuestra vida. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.